Gente con causa. En esta ocasión estamos con el rector de la Ibero, Mario Ernesto Patrón, quien está pues en el marco de su informe de labores 2023-2024. Así es, Caro, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y en efecto, mi quinto informe de gobierno de la universidad y nada, muy contento, ha sido muy bonito este último año. Pues vamos a empezar de lleno con las preguntas, unas cuestiones más políticas y otras como más enfocadas a la universidad. Con todo gusto. Y siento que la pregunta obligada en este momento es, ¿cuál sería el principal riesgo que corremos como sociedad ante la mayoría de Morena en el Congreso y con la mayoría de gobiernos estatales y municipales de color guinda? Bueno, es un riesgo en contexto de democracia. Creo que nadie puede debatir que hubo un voto popular el 2 de junio pasado y que fue abrumadora la victoria de Morena y de sus aliados. Entonces, indudablemente vamos a tener retos asociados a la gobernanza saludable del país y que tienen que ver con lo que los teóricos llaman el problema de las mayorías, ¿no? Pero yo también diría que este país tiene un gran problema en términos de la oposición. O sea, el resultado electoral también da cuenta de lo que las personas piensan sobre la oposición política y tenemos un vaciamiento de la oposición. Un gran ejemplo es ahora todo el debate sobre la reforma al Poder Judicial. Recientemente, en estos últimos días, el PAN puso una contrapropuesta, pero la pregunta es, ¿cuál es el plan alterno de país al que plantea Morena? En ese sentido, sí vislumbramos desde la Ibero que vamos a tener vicisitudes asociadas con las mayorías en los distintos poderes. Y nuestra perspectiva es que hay que consolidar saludablemente los pesos y contrapesos en democracia. El problema es que no hay un contrapeso de oposición política porque está vaciado el PRI, el PAN, etcétera, esta oposición, y esto hace que los contrapesos se trasladen a la sociedad civil. ¿Ves un futuro alentador para México? Sí, a ver, este sexenio que cierra de Andrés Manuel López Obrador es un sexenio de claroscuros. O sea, yo creo que habría que decirlo con todas sus letras. Toda la política de derechos sociales, de derechos laborales, es sumamente plausible. O sea, los propios datos oficiales hablan de una disminución de millones de pobres en México. Recientemente el Banco Mundial emitió su estudio sobre pobreza y podría ser hasta alrededor de 9 millones de mexicanos menos pobres en México. El salario mínimo pues aumentó a más del 100%. Entonces hay toda una agenda realmente plausible y que había que asegurar su permanencia transeccional, ¿no? Que me parece muy relevante. Pero también hay otras perspectivas de alerta, ¿no? El tema de la violencia, por ejemplo, aunque hayan descendido los homicidios dolosos, se va a cerrar este sexenio como el sexenio más violento en la historia del país, así como lo cerró Calderón, lo cerró Peña, ahora López Obrador también lo cerrará, y eso indica que no ha habido la capacidad en 3 sexenios con distintos sellos políticos de implementar una política integral de Estado para la pacificación permanente del país. Solo por mencionar algún ejemplo, hay otros riesgos de calidad democrática, ¿no? Me parece que será crucial también cómo Claudia Sheinbaum va construyendo su proceso de autonomía, ¿verdad? Como jefa de Estado, su sello propio de ejercicio de gobierno, y eso es lo que estaremos viendo pues en los siguientes meses y años. Pero sí ves más cosas buenas que malas. A ver, yo creo que toda esta dimensión que te decía de política social y laboral es buena, pero hay claros focos de preocupación, ¿no? Entonces, indudablemente veo focos ámbares, incluso algunos focos realmente rojos y de preocupación, como es lo que estamos viviendo la Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa. Sería un retroceso eliminar el INAI, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que en particular con el Poder Judicial se tendría que pausar la discusión. O sea, ¿se tiene que reformar? Sí. ¿Esta reforma acercaría a la ciudadanía al acceso a la justicia? No. Habría que ser una reforma de mucho más gran calado. Para los próximos 6 años, con este frágil contrapeso que hemos hablado, ¿la Ibero tiene pensado asumir un papel más activo y crítico o van a seguir en la misma línea? A ver, nuestro modelo está diseñado para sacar a los jóvenes al vínculo con la realidad. O sea, entendemos que no hay asignatura
sin contexto, ¿no? Por eso es que queremos que sean conscientes, ¿no?, del mundo en el que viven, ¿sí? Entonces, nuestra apuesta, digamos, está en cómo la universidad es semillero, sí, de posiciones críticas, pero también de crítica propositiva y de crítica constructiva. O sea, ahora para el proceso electoral tuvimos a todos los candidatos en nuestra universidad en dos momentos. Uno, en donde primeramente la universidad les presentó una agenda sobre un conjunto de temas que vemos fundamentales para atender en Puebla, con diagnóstico, pero también con propuesta. Por cada uno de los temas, Caro, perfilamos por lo menos 5 propuestas de cambio, de transformación. Y la idea, acordamos con los candidatos en aquel momento, es que si ganaban, si eran beneficiados por el voto popular, regresaran luego a la universidad, pero con su equipo de trabajo. Y esa es la perspectiva de la universidad, lo que quiere es construir con la institucionalidad pública. Y ya el otro ejercicio fue de los estudiantes mismos, pero ya eso lo organizaron ellos y convocaron a los candidatos ya en diálogos circulares. Entonces, así veo a la universidad. Veo una universidad que tiene una lectura permanente del entorno, del contexto, y que genera posiciones, en algunos momentos críticas. En tus 5 años que llevas como rector de la Ibero, ¿qué crees que debería de cambiar o mejorar el Estado? Bueno, Puebla es un destino educativo muy relevante. O sea, año con año estamos hablando de alrededor de 250,000, 300,000 estudiantes universitarios solamente. Yo creo que tendríamos que ir mudando a una ciudad universitaria, a Puebla como la ciudad de los universitarios, y eso tendría que pasar por muchas pautas de política pública, ¿no? Acceso a la vivienda, calidad en el servicio de transporte, ¿no? Solo por poner dos ejemplos. Ahora, ese do de pecho, pues no le corresponde solo al gobierno local, ¿verdad? O sea, tendríamos que generar un concierto de voluntades entre sociedad civil, poder privado, poder público, en fin, para lograr Puebla como una ciudad universitaria. ¿Lo han hecho? ¿Hay una propuesta sobre la mesa o solo es una idea? Hay avances, sí, hay avances. Ahora, por ejemplo, algunas de las universidades del consorcio de universidades en Puebla, junto con la UAP, tenemos, por ejemplo, un proyecto para una ruta por la paz. Y es un proyecto conjunto en donde estamos sumando voluntades, ¿verdad? Con el poder privado, con la iglesia. Estamos iniciando un proceso de diálogo con quienes gobernarán el próximo sexenio aquí en nuestro estado. O también tenemos un primer proyecto de transporte interuniversitario también, entre las universidades privadas, por ejemplo, en Puebla. Entonces, ahí vamos. No solo hablando de temas de salud, ¿qué le hace falta a Puebla para ser como Dinamarca? Mira, yo daba cuenta, Caro, en mi último informe, que sí tenemos un reto en la accesibilidad a la educación. O sea, solo 4 de cada 10 estudiantes llegan a la universidad, ¿no? El porcentaje, digamos, de terminación de la media superior antes de la pandemia estaba en el 85%, hoy está en el 78%, ¿no? O sea, bajó 7 puntos porcentuales. Entonces, sí me parece que tenemos un gran reto en cómo, a partir de agendas de colaboración, nos asumimos como garantes del derecho a la educación, ¿no? Y por lo menos el sello identitario de la Ibero es ser una universidad privada, pero de interés público. Entonces, ¿cómo vamos consolidando una agenda de interés público que sea la que nos vincule? ¿Cuál es el rol que los jóvenes deben jugar en este nuevo esquema político? Todo. El presente y el futuro del país está en las juventudes. Así lo muestran indicadores claros como el padrón electoral. O sea, estamos hablando de más de 20 millones de jóvenes que estaban convocados a las elecciones pasadas.
Por eso somos universidad nosotros, porque creemos que si bien hay toda una serie de caracterizaciones hoy de las juventudes, que son de cristal, que son líquidas, en fin, también vemos que son, sí, juventudes desoladas, pero para nada descorazonadas o desesperanzadas. Y creemos que ahí tendría que estar el futuro del país. Mira, simplemente hoy, quienes hoy gobiernan, formaron parte del movimiento estudiantil del 2000. Entonces, los jóvenes que hoy están en su proceso universitario muy probablemente estarán en cargos decisorios pues en unos años más. Y son estas juventudes a quienes les tocará enfrentar pues un mundo en contexto de violencia, un mundo de crisis de cambio climático, y es ahí donde se tendría que ir generando los acervos de propuestas de solución. ¿Crees que los jóvenes sí están preparados para lo que viene? A ver, eso es decir mucho. Yo creo que los jóvenes hoy tienen una energía articuladora y tienen una capacidad de resiliencia enorme, una capacidad de adaptabilidad, pero también creo que aunque acusan recibo de que lo que ven en el mundo no está bien, tampoco es que tengan un entorno que les ayude para generar nuevas propuestas de organización social. Por eso es que el papel de la universidad es preponderante, porque podría ser un espacio semilla para hacer germinar ideas y propuestas de cambio, ¿no? Y de transformación. Hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las universidades en la formación de jóvenes? Toda. A ver, yo decía en mi quinto informe que sí hay una dimensión propiamente política y que corresponde a la institucionalidad del Estado en todas estas agendas, pero hay otras dimensiones que son más como de pacto social y cultural que nos toca atender desde las universidades. Y ahí la tentación siempre de las instituciones de educación superior es el reproducir el status quo, ¿no? En función de condicionamientos del mercado, sociales, políticas, o también tener miradas que van un poquito más allá y a partir de esas miradas buscar que nuestras juventudes vayan construyendo capacidad de agencia, ¿no? Y cuando eso se va logrando, un joven que se dedique a cualquier profesión entiende que desde su espacio, desde su trinchera, siempre tiene un margen de transformación. ¿Cuál es la mayor problemática que ves en los jóvenes de Puebla? Yo la verdad es que creo que hoy sí tenemos un reto de centro psicoafectivo, o sea, todas estas dimensiones de ansiedad, ideación suicida, trastornos alimentarios, creo que sí están condicionando mucho. Pero también creo que hay toda otra dimensión asociada con el ámbito del mundo laboral, o sea, que sí está caracterizado por cortoplacismo y flexibilidad absoluta. Y eso sí genera una perspectiva de desolación, ¿no? Porque la perspectiva de futuro se trastoca. Entonces creo que eso es un reto, ¿no? De cómo se miran hacia adelante. ¿Cuál es la mayor contribución del Ibero a la sociedad poblana? O sea, es para la sociedad poblana y para el sur-sureste. La mitad de nuestra población estudiantil es de 17 estados de la República y eso hace maravillosa la universidad porque nos hace tomar la diversidad como un don. Y yo la verdad creo que es el proceso formativo mismo, ¿no? O sea, el que la Ibero sea la segunda casa de un conjunto de jóvenes que encuentran su proyecto de vida y sus pasiones para la vida, me parece que ese es un legado. Estamos cumpliendo 40 años y son 23,000 almas que han egresado y la verdad es que es un orgullo. ¿En qué ha fallado las universidades mexicanas? Bueno, indudablemente en algunos momentos hemos reproducido el estado de cosas, ¿no? No hemos tenido la capacidad de una lectura actualizada de la realidad para construir propuestas de cambio y de transformación. Y yo creo que por otros momentos no hemos estado a la altura de las necesidades de nuestros jóvenes, ¿no? Nos preguntábamos mucho en la Ibero alrededor de los tiempos pandémicos qué tanto nuestras opciones de formación profesional seguían siendo congruentes con la realidad
y nos dimos a la tarea de cambiar y actualizar todos nuestros planes de estudio, ¿no? Entonces, nada, de pronto creo que las universidades somos muy históricas para bien, pero para mal quiere decir que nos movemos lentas y nos cuestan a veces los procesos de cambio. ¿Cuál es el reto más fuerte, más importante que tiene el Ibero? Yo creo que está más asociado con la formación integral de nuestros estudiantes. O sea, esta perspectiva de cómo entendemos la calidad académica como pertinencia social, ¿no? Entonces, que sí sean profesionistas preparados para el mundo del trabajo, pero también para la vida. En temas como ya más personales, ¿qué te ha dado la Ibero en estos 5 años y qué le has dado tú a la Ibero? Ha sido maravillosa la experiencia. Sí, la pandemia fue muy fuerte, pero me ha dado la oportunidad de formar parte de un gran proceso de cambio y de transformación, que son las juventudes en movimiento. ¿Qué le he dado yo al Ibero? Creo que mi visión como rector joven, como un rector cercano, con capacidad de leer los dilemas de las juventudes y esta perspectiva más honda de la universidad política, o sea, no política de los políticos, sino la universidad que diagnostica, entiende la realidad y sale a construir procesos de incidencia. ¿Dónde te ves después de dejar la rectoría? No lo sé. Primero, cuidando mi proyecto de familia. Tengo una hija, un hijo, una gran compañera de vida y bueno, tendremos que ver si sigue siendo Puebla o hay otros derroteros en otras partes. Hola, yo soy Mario Patrón, soy rector de la Ibero Puebla y estoy en el Popular.